Quiero hablar, hermanos, en esta ocasión acerca de un tema que me han estado preguntando algunas personas y que he estado viendo en las noticias y en diferentes foros que está sucediendo y que se está dando en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Me refiero a la depresión. Muchas personas están pasando ahorita por un proceso de depresión. Por supuesto, esto no es nada nuevo. Esto tiene toda la vida existiendo, pero particularmente ahorita, esta grave crisis de salud que está enfrentando todo el mundo está provocando de una manera paralela también esta crisis de salud emocional, de salud mental en muchísima gente. El asunto, hermanos, ya empieza a ser bastante preocupante, no solamente en nivel de salud, sino también dentro de las iglesias. El estar escuchando quizás que tanta gente se está enfermando, personas cercanas, familiares, amados nuestros también que lamentablemente están perdiendo la vida, la situación que se está viviendo en todos lados de aislamiento social a causa de las restricciones y que tenemos que estar metidos en nuestros hogares o con muy limitada interacción social. Sin poder realizar nuestras actividades normales. Todo esto está provocando, hermanos, estos casos más frecuentes de depresión. Y esto no respeta edad, ni sexo, ni posición social. Desde niños hasta ancianos, hombres o mujeres, ricos o pobres. Muchas personas, muchísimas personas, millones de personas alrededor del mundo están sufriendo de esta terrible padecimiento, esta enfermedad. Que es la depresión. Quiero platicar con ustedes acerca de algunos aspectos de esta situación a la luz de la palabra de Dios, sin creerme ningún experto, por supuesto. Me estoy documentando en artículos escritos por doctores cristianos. Una de ellas es la doctora Catherine Sheraldine Núñez, que es la esposa del pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional. Escribió un artículo muy interesante del que he tomado algunas cosas y lo he enriquecido con algunos otros artículos también. Y creo que hay algunas respuestas, algunas preguntas que debemos de hacer y que muchas personas están haciendo, y espero, hermanos, en el nombre del Señor, que esto pueda traer algo de información, de luz y de consuelo y de respuesta a muchas personas que están pasando por esto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites hablar acerca de esta situación que se está viviendo en todas partes del mundo, Padre, y particularmente en medio de los cristianos también, Señor. No estamos exentos de esta situación y por eso queremos conocer un poquito más, queremos saber un poquito más acerca de esto y que tú nos hables y a cada uno, Señor, conforme a la necesidad que vaya presentando, Señor, que tu palabra pueda traer paz y que pueda traer respuestas y esperanza para cada persona, Padre. Nos ponemos en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a contestar una serie de preguntas. La primera es, ¿por qué existe la depresión? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué existe esta enfermedad de la depresión? Por supuesto, hermanos, que al igual que todas las enfermedades, la depresión, todo lo que son las enfermedades mentales también, tienen que ver con la caída del hombre desde el huerto del Edén. Romanos 5:12, recuerden que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es decir, todo lo que son enfermedades y todo lo que conlleva la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios creó en un principio una naturaleza perfecta, una simbiosis perfecta, un estado de vida perfecto para toda la humanidad. El hombre estaba exento de enfermedades porque vivía en una atmósfera perfecta creada por Dios para poder sobrevivir y para poder multiplicarse y desarrollarse de acuerdo al plan original de Dios. Sin embargo, con la caída del hombre, Génesis capítulo 3, recuerden que nos habla acerca de cómo el hombre cae en el pecado y por esa acción entra una descomposición total en toda la naturaleza y por supuesto que eso afectó el mismo organismo humano. Las enfermedades que antes no existían comenzaron a aparecer.
todos nuestros órganos internos y externos estuvieron expuestos a la corrupción del mundo, a la corrupción de la naturaleza, ¿verdad? Corazón, pulmones, hígado, cerebro, todo comenzó a padecer de diferentes disfuncionalidades. Y así como nos enfermamos de gripe o nos enfermamos también de diabetes, nos podemos enfermar también de enfermedades mentales como la depresión, de lo que está padeciendo ahorita mucha gente. La depresión, entonces, hermanos, es una de estas enfermedades que sufrieron fruto de la caída. La forma de pensar de los seres humanos se trastornó tanto, llegó a tal grado que Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es impuro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, no estoy diciendo ahorita que si alguien está pasando por depresión es por pecado. Ahorita lo vamos a contestar eso. Pero solamente les doy como introducción, como ejemplo, que la depresión, los trastornos mentales, la ansiedad, los ataques de pánico, depresión, todo esto son parte de un paquete de enfermedades de nuestra mente, de nuestro cerebro, que al igual que todas las demás enfermedades fisiológicas en nuestro organismo, tienen que ver con nuestra caída, con el pecado desde el principio de la humanidad. Estamos padeciendo las consecuencias de esa caída y de ese pecado. Ahora vamos a ver en segundo lugar, la segunda pregunta es, entonces, ¿qué es la depresión? Ya vimos su origen. El origen es, como todas las enfermedades, la caída del hombre. Ahora, ¿qué es la depresión? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, define la depresión como un desorden mental común, caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos periodos de 2 semanas y en muchas ocasiones más prolongados. La depresión, hermanos, es un proceso demasiado complejo. Se estima que la depresión afecta aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo, y ahora con la pandemia esto se ha multiplicado todavía de manera exponencial. Muchísimas de estas, de los que padecen depresión, la gran mayoría son mujeres o habían sido mujeres. Sin embargo, en el pasado año se dio la investigación de que muchísimos hombres también están entrando ya en estos periodos de depresión. Sabemos que si hay depresión en un miembro de la familia, es muy probable que el riesgo de que otros miembros de la familia también la puedan padecer. No se sabe todavía si tiene una causa genética, si es hereditaria, algunas causas biológicas, ahorita lo vamos a ver, pero cuando hay depresión en alguien en la familia, muy probablemente algún otro miembro de la familia puede ser sujeto de padecer depresión. En personas que ya han padecido algún episodio de depresión en su vida, no es raro que se vuelva a repetir nuevamente otro u otros episodios de depresión. Así es que podemos, hermanos, observar que esta disfunción tiene un componente por una parte genética, puede ser genético. Sin embargo, la relación entre la mente, la relación que nuestro cuerpo tiene entre la mente y el cerebro físicamente es demasiado compleja y no siempre se puede saber dónde se termina la biología y dónde empiezan los hábitos y conductas. Entre ellas, no solamente las conductas humanas sociales, sino también las conductas pecaminosas que pueden conducir a un estado de depresión. Así es que la depresión no es solamente un estado de tristeza, no es solamente que pasas por algo triste, todos pasamos por episodios de tristeza en cualquier parte de nuestra vida o diferentes episodios de tristeza. Hay muchas cosas que te llegan a entristecer, pero la depresión se convierte ya en un proceso más complicado cuando pierdes
pierdes toda la sensibilidad de la vida, cuando pierdes todo el ánimo, cuando no hay nada que te pueda motivar, cuando realmente quieres ya solamente abandonarte a estar dormido, a estar aislado, arrinconado, ya se convierte en un proceso de depresión. Ahora, hay por lo menos 4 causas, hermanos, que pueden causar la depresión. Déjenme decírselas rápidamente. La primera puede ser una causa biológica, es decir, nuestro cerebro, nuestro cerebro físicamente se regula a base de mediadores químicos. Tenemos serotonina, tenemos dopamina, tenemos endorfina, tenemos adrenalina, tenemos noradrenalina, en fin, tenemos muchos mediadores químicos que son los que van formando a través de reacciones químicas en nuestro cerebro nuestros distintos estados emocionales. Un desbalance de esos mediadores químicos puede producir un estado de depresión. O sea que la causa puede ser biológica. También puede ser una causa de depresión algo emocional. Puede haber una causa emocional cuando ha pasado un evento trágico que nos ha sobrepasado en nuestras vidas, la pérdida de un ser amado, la pérdida de un ser muy cercano a nosotros, alguna situación en nuestra vida financiera, alguien se le incendió su casa, perdió la casa, perdiste el trabajo, en fin, una situación que te ha superado por completo, es una situación emocional que te pone en riesgo de poder sufrir un episodio de depresión. También puede ser una causa social, que es lo que está afectando más ahorita en este tiempo a muchas personas. Causas sociales, por ejemplo, el bullying que sufren los niños, los adolescentes. Ese constante hostigamiento que están sufriendo muchos niños en sus escuelas, en sus ambientes sociales, eso es una causa de depresión social. El no poder estar a la altura de los estándares de belleza, sobre todo en las mujercitas, en las chicas, en las adolescentes. No poder estar a la altura de los estándares de belleza que presentan las redes sociales. Te presentan unos estándares de belleza totalmente falsos, totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Y entonces las chicas están tan desesperadas por lograr ese estándar de belleza, ¿verdad? Que empiezan a bajar y a utilizar filtros y después empiezan a atentar contra su propia vida y empiezan a querer modificar su rostro, modificar su cuerpo para poder cumplir con los estándares. Y muchas veces, la mayoría, el 90% de las veces que ven que no pueden cumplir con esos estándares, entonces están en riesgo de caer en una depresión ocasionada por una emoción muy fuerte. El tener que romper nuestra rutina de actividades con personas con las que normalmente interactuamos, la gente que estaba acostumbrada a ir a la oficina y tener interacción con la gente de la oficina, los chicos en la escuela con sus compañeros de clase, de sus amigos, y de pronto todo esto se vio truncado, todo esto se vio ofuscado, y esto puede ser una causa que genere depresión, una causa emocional. Así es que tenemos causas biológicas, tenemos causas emocionales, tenemos causas sociales, pero también, mis amados hermanos, podemos tener causas espirituales. Causas espirituales. Pecado no confesado delante de Dios puede generar una carga emocional que puede conducirnos a un estado de depresión. Cuando sabemos que estamos haciendo mal delante de Dios, cuando hay algo que nos está incomodando y que nos está redarguyendo dentro de nosotros y no lo resolvemos, no lo presentamos delante de Dios, no nos arrepentimos y regresamos nuevamente a Dios, todo eso puede llevarnos y ha llevado a infinidad de personas, pastores, líderes, predicadores, nadie se salva, a muchos cristianos a un estado de depresión, muchas veces permanente, del que ya muchas veces no se puede salir. Así es que hay causas biológicas, causas emocionales,
causas sociales y causas espirituales. Como se dan cuenta, el asunto de la depresión es más que una tristeza. Es más que estar un poquito agüitados. Es un poquito más que todo eso. Es muy compleja la situación de la depresión y sobre todo ahorita que lo estamos viviendo. Bueno, déjenme contestar la tercera pregunta que tengo aquí. ¿Puede haber cristianos deprimidos? ¿Puede haber cristianos deprimidos? En muchos círculos cristianos existe la creencia de que es imposible para un verdadero creyente deprimirse, a menos que esté en pecado, tenga falta de fe o le falte conocimiento bíblico. Pero hermanos, no necesariamente tiene que ser así, porque esto es como si preguntáramos, ¿puede haber cristianos diabéticos? ¿O puede haber cristianos con cáncer? ¿O con hipertensión? ¿O con alergias? ¿O con cualquier otra enfermedad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay cristianos que están enfrentando un problema de depresión, porque la depresión es una enfermedad, es una situación anormal para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Es algo que no es lo normal. Así es que es una enfermedad. Si vemos en la palabra de Dios, si vemos la historia bíblica, hermanos, nos vamos a encontrar con varios personajes en la Biblia que si leemos con calma las historias bíblicas, nos vamos a dar cuenta que estos personajes bíblicos pasaron por un problema de depresión. David, después de haber pecado, después de haber mandado matar a Urías y después de quedarse con su mujer y de haber engendrado un hijo con ella, David estuvo deprimido por un tiempo, hasta que confesó su pecado y se puso a cuentas con Dios. Pero también tenemos el caso de Moisés. Moisés no estaba deprimido, no se deprimió por causa de él, sino por el pecado del pueblo. Pero también pasó por un periodo de depresión Moisés. Y lo vemos en la forma como se refiere a Dios y cómo exclama a Dios y cómo se queja delante de Dios. Te está reflejando un estado totalmente depresivo de Moisés. Daniel estuvo 21 días en depresión, ¿se recuerdan? Cuando está esperando la revelación de la profecía que había visto, de las visiones que había visto, y dice que estuvo 21 días ahí postrado en ayuno, sin comer, todo sacado de onda. Estaba deprimido Daniel. Si hablamos también de Jeremías, Jeremías también estuvo deprimido por un tiempo. ¿Por qué? No por causa de pecado de él, no por causa de lo que estaba esperando ver, sino por lo que Dios le había revelado de lo que iba a pasarle al pueblo judío. Se deprimió porque conoció la verdad de lo que iba a suceder. Así es que el estado de depresión, hermanos, no es necesariamente una condición de pecado, ni es una condición solamente de tristeza. Tiene que ver con una causa, tiene que ver con una razón. Hay algo que está produciendo esta depresión. ¿Y puede haber cristianos que estén atravesando depresión? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí, porque somos carne, porque somos débiles, porque estamos en un mundo corrompido, porque estamos en un mundo sujeto también a las leyes de corrupción. Y el cristiano nos escapa, como no nos escapamos de la hipertensión, o no nos escapamos de las alergias, o no nos hemos escapado en esta temporada del COVID. Muchísimos cristianos han padecido de esta enfermedad. Muchos han muerto lamentablemente por causa de esta enfermedad. Y de la misma manera, la depresión, hermanos, es una enfermedad de la que los cristianos no estamos exentos. Así es que al decir, hermanos, que todos los pacientes deprimidos están por pecado, estamos haciendo mucho daño a los que están deprimidos por razones médicas o por razones sociales. Todos pueden tener estos síntomas de depresión.
Pero no todos tienen que sentir, es que estoy en pecado, por eso estoy deprimido. No, puede haber otras causas y las tenemos que descubrir y las tenemos que buscar y solucionar. Ahora bien, no podemos ver la depresión como si todo fuera espiritual o como si todo fuera solamente biológico, porque usualmente es una combinación de factores, hermanos, que nos pueden llevar a la depresión. El cuerpo y el alma, todo nuestro organismo y nuestras emociones están intrínsecamente entrelazados, hermanos. Hay una simbiosis, conviven, coexisten, así es que no podemos separar las emociones del cuerpo. Nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo y lo que le pasa a nuestro cuerpo afecta también a nuestras emociones. La depresión aumenta, la oscuridad típica de la mente caída, es cierto. Es cierto, cuando no tienes una base, cuando no tienes una convicción, una fe en la cual apoyarte, puede ser que la depresión se haga mayor. Así es que la cuarta pregunta: ¿cómo se manifiesta la depresión? ¿Cómo sé que tengo depresión? ¿Cómo sé que mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa, mis seres amados, los hermanos de la iglesia, cómo sé que alguien está pasando por un periodo de depresión? El corazón nos engaña, nos engaña. Acuérdense lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? La depresión, cuando no es producida por un factor biológico, por un desbalance químico en tu cerebro, es un engaño. Es algo que está pasando en tu vida, es algo que estás absorbiendo, pero es algo que no es real, que no realmente está pasando. La depresión muchas veces, igual que los ataques de ansiedad, de pánico, se siente como una especie de nube, como una duda, como un temor sombrío sobre nosotros, como que es una neblina que no nos deja ver las cosas como son, no nos deja apreciar las cosas como son. Todo se ve gris, todo se ve negro, perdemos gusto hasta por la comida, por las cosas que disfrutamos. A veces disfrutábamos mucho nuestro cafecito y de pronto no tienes gusto de querer saber de nada, no disfrutas nada, te quieres aislar. Es como una sombra, como una neblina sobre nosotros. Otro síntoma es que comenzamos a pensar que esto nunca se va a ir, que nuestra vida jamás va a volver a ser igual. Y empieza estas ideas a atormentarte. Esto no se va a ir de ti. Esto nunca se va a acabar. Ya te quedaste así para toda la vida. Esto no se va a ir nunca. Son ideas que empiezan. Y esas ideas, hermanos, esos pensamientos nos pueden llevar también a que aparezcan en muchísimas personas pensamientos de muerte. Pensamientos de muerte. Piensas que te vas a morir, que hasta ahí llegaste, que ya no hay más para tu vida y que tarde o temprano ya estás a punto de morir. Y en muchos casos, estos pensamientos de muerte pueden llevar a pensamientos de suicidio. Entonces, ¿ya para qué vivo? Entonces ya no hay razón para que viva. Si no puedo superar esta situación, entonces no tiene caso que siga viviendo, y entonces pueden venir pensamientos de suicidio. De pronto también otro síntoma es que empiezas a ver y a pensar que los problemas que estás viviendo, que esa situación, que esa sensación, lo que estás viviendo, es mucho más grande que las promesas de Dios. Piensas que las heridas, que ese dolor que tienes, que esa sensación que tienes, es más fuerte que tu fe. Cuidado, porque cuando uno está pasando por una de estas enfermedades mentales, depresión, pánico, ansiedad, cualquiera de ellas, es muy frecuente que las cosas de Dios las minimizas y empiezas a sentir como que ya no tiene ningún caso, como que ya pasó y no vas a poder salir de esto, y esto es mucho más fuerte y poderoso que las mismas promesas del Señor. Como resultado de todo esto, hermanos, perdemos de vista nuestro enfoque espiritual. Estoy hablándole a cristianos, a hijos de Dios. Perdemos de vista nuestro enfoque, perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar. En vez de buscar las razones para alabar al Señor,
empezamos a maldecir la crisis o las situaciones por las que hemos estado pasando. Como creyentes, hermanos, hay muchísimas razones, muchas razones para poder tener gozo. Pero seguimos viviendo en un mundo caído. Al conocer a Cristo, el Espíritu Santo abrió nuestros ojos. Podemos ver la maldad en el mundo que nunca habíamos visto antes cuando no éramos creyentes. Pero también Dios nos hace sensibles al dolor, nos hace sensibles a la maldad y no podemos ignorarlo. Lo que puede convertirnos en un blanco perfecto para los dardos envenenados de Satanás. Cuando yo soy sensible al dolor, a la maldad, cuando no estoy de acuerdo con lo que está pasando y todas estas cosas pueden afectarme, Satanás puede hacer que esto se convierta en un estado de depresión. Así es que, hermanos, como en el caso de Jeremías, la depresión puede ser una respuesta a la realidad, cuando uno se da cuenta de la profundidad de la maldad en el mundo y nuestra incapacidad de corregirla. Esto también nos causa depresión. Por eso tenemos que aprender a confiar una y otra y otra y otra vez en lo que Jesucristo nos dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos decir, hermanos, que este padecimiento frecuentemente es un instrumento también en las manos de Dios. Muchas veces personas que han pasado por esto les ha servido para afianzar su fe, para buscar más del Señor. Como pastor, muchísima gente que ha estado en momentos de depresión buscan del Señor, se acercan al Señor. Es un momento especial para buscar más del Señor. En vez de alejarse, hay que buscar más del Señor. Recordemos que todo lo que pasa en nuestras vidas, el Señor lo usa para bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Él puede usar aún un episodio de depresión para ayudarnos a formarnos cada vez más a su imagen. La última pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en medio de la depresión? ¿Qué hacemos? Primero, buscar ayuda. La depresión existe, es real, puede estar en medio de los cristianos, por supuesto que sí. Tenemos que buscar ayuda. Cristo nos enseñó que como iglesia tenemos que aprender a apoyarnos, a buscarnos y amarnos unos a otros. La iglesia, hermanos, tenemos que buscar a los hermanos, tenemos que buscar cristianos maduros, a la iglesia, para poder llevar delante de Dios, reunirnos, congregarnos, liberarnos en la alabanza, en la adoración, recibiendo la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia es un precioso antídoto para la depresión. Muchos cristianos cometen el error de que cuando se sienten deprimidos, lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor. Tienes que acercarte. Tienes que buscar de Dios. Es que mi cuerpo no lo siente, es que no siento ánimo. No, es que no se trata de lo que sientas, se trata de lo que crees. No se trata en ese momento, yo lo sé, hermano, no tienes ganas de nada. No tienes ganas de nada. Yo pasé hace muchos años, gracias a Dios, por ataques de pánico, de ansiedad. Es horrible. Es horrible. Y yo recuerdo, estando todavía en la ciudad de Puebla, esos ataques de ansiedad, hermanos, a veces llegaban cuando ya estábamos en el templo, ya estábamos listos, ya estaba empezando la predicación y yo sentía ese ataque de pánico que entraba en mí. Y yo tenía que pasar a predicar. Y sentía que mi cuerpo estaba totalmente desconectado, mi mente no tenía yo razón de nada, porque sentía ese ataque de pánico tan espantoso que te paraliza. Pero aún así tenía yo que vencer eso, pararme detrás del púlpito y predicar, haciendo un esfuerzo físico, pero mi espíritu estaba conectado con el Espíritu de Dios. Y aunque mi cuerpo no quería y decía que no, yo lo tenía que hacer. Así es que cuando
estás en un estado de depresión o pasando esto, lo peor que puedes hacer es alejarte de la iglesia. Lo peor que puedes hacer es dejar de congregarte. Es que no me dan ganas, es que no me nace, es que me siento triste, es que no quiero ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera me quiero arreglar. Hazlo. Vence a tu carne y hazlo, porque solamente en la presencia de Dios es como podremos empezar, hermanos, a limpiar toda enfermedad mentales y físicas. El Señor nos empieza a aclarar la mente para buscar la ayuda donde la tenemos que buscar. Cuando la depresión es por pecado, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo y te sientes mal por algo que estás viviendo, que estás haciendo, arrepiéntete delante de Dios. Arrepiéntete y vuelve tu corazón nuevamente al Señor. Es posible que esa depresión sea un llamado de Dios para volver al redil. Mucha gente en medio de la depresión les decía, me hablan y pastor, pues vente a la iglesia, hombre. ¿Para qué te alejaste? ¿Para qué te vas? Vente a la iglesia. Lamentablemente mucha gente, después de venir a la iglesia y de reconciliarse con Dios, se vuelven a alejar. Pero hermanos, Dios quiere sanarnos y Dios quiere poner sanidad en nosotros. Dios quiere que estemos sanos completamente en todo momento nosotros. Cuando nosotros estamos buscando ayuda, cuando queremos salir adelante de lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, hermanos, la iglesia es un excelente remedio para poder vencer la depresión. En la mayoría de los casos, hermanos, la depresión, la que no es producida por un desbalance químico, la consejería bíblica es suficiente para mejorar y para salir adelante. Sin embargo, cuando particularmente la depresión ya es muy severa, ya pasó más de 2 meses, quizás 3 meses, y ya se volvió un cuadro crónico, esa depresión. Y por más que estás en consejería y oramos y no responde la gente, hermanos, entonces es tiempo también de buscar ayuda médica, porque quizás es algo que está pasando un desbalance químico y se necesita también la ayuda química, ¿verdad? La ayuda de la medicina, la ayuda de la ciencia. Cualquier enfermedad, sea lo que tengas, lo primero es la oración. Lo primero es buscar a Dios. Buscamos a Dios, pero Dios nos da el discernimiento, ¿verdad? Si tienes hipertensión, pues claro que sí, ven, oramos, imponemos manos, lo que sea, pedimos al Señor que te sane, que extienda su mano, pero el Señor también nos da sabiduría y discernimiento. Dice, bueno, ahora ve y saca tu cita con el doctor y que el doctor te revise, te dé la medicina que necesitas y en el nombre de Jesús, que esa medicina pueda hacer también su función. Así es que tenemos que buscar ayuda. Si estamos en medio de la depresión, tenemos que buscar ayuda. Muchas veces la ayuda médica en un caso de depresión puede ir de diferentes tratamientos. Hay medicación, hay en algunos casos extremos, habrá que internar a la persona, pero por lo general son problemas que pasan rápido. Para el creyente, hermanos, para el creyente el tratamiento médico de cualquier enfermedad siempre debe de ser acompañado de consejería bíblica, porque es en la palabra de Dios donde encontramos la verdad. El medicamento sin la palabra de Dios no llega a la raíz del problema. Mucha gente sufre de gastritis, de hipertensión, de situaciones difíciles, pero primero hay que arreglar el asunto espiritual. Porque muchas veces lo que estás viviendo o lo que te está pasando en tu vida, muchas veces la raíz no es solamente que la presión se te subió. ¿Por qué se te subió? Porque estás pasando por ansiedad, estás pasando por estrés, estás en medio de un problema y no has aprendido a descargar delante de Dios. Así es que siempre, hermanos, la consejería bíblica, siempre el buscar a un cristiano maduro para platicar con él, para orar, para acompañarnos, siempre puede ser una excelente ayuda. En el caso de la depresión social, que es la que estamos viviendo ahorita en este tiempo, hermanos, tenemos que romper ese ciclo de encierro emocional. Escúchenme bien, por favor, y ojalá papás también pongan mucha atención hacia sus hijos. Hay un ciclo de encierro emocional. Si bien no podemos salir abiertamente por causas de las restricciones a visitar a nuestros amigos, a nuestra familia, podemos hacer videollamadas.
podemos disfrutar de la lectura de un buen libro. No solamente es encerrarnos en la casa, los chicos hacen su tarea que les dejan y después de ahí a encerrarse en los videos, en la televisión o solamente en los juegos. Descubran los libros, descubran la belleza, la riqueza que hay en la lectura. La lectura, hermanos, no le estoy diciendo, es que en lugar de leerlo lo veo en el video. Está bien, hay videos y lo puedes ver, pero la lectura, el leer físicamente las letras, esto es ejercicio para tu cerebro, es ejercicio mental. El que tomes un libro, lo abras, dices, no, es que mejor prefiero ver la película. Está bien, puedes ver la película, pero no es igual, porque cuando tú lees un libro, tu mente empieza a funcionar de manera diferente que cuando ves la película. Cuando ves la película, todo está digerido. Tu mente ya no tiene que imaginar nada. Tu mente ya no tiene que viajar. Tu mente ya está condicionada nada más a recibir la emoción que te produce la película, el video. Pero cuando lees, cuando abres un libro de papel con hojas, con letras y lo empiezas a leer, tu mente, tu cerebro, haz de cuenta que va al gimnasio. ¿Me entienden? Cuando tu mente está en el gimnasio, entonces es más fácil poder ir desalojando otros elementos como la depresión, como la ansiedad, que te pueden llevar a estos cuadros de aislamiento y de encierro total. Por eso es tan importante que los hijos lean, que los chicos lean, que aprendan a leer. Están perdiendo el hábito de la lectura. Es que, pastor, ya en este tiempo pues ya todo está en las redes sociales, es que en este tiempo pues ya todo es con videos, todo el mundo es audiovisual. Ahora está bien, qué bueno que sea audiovisual, pero la lectura, hermanos, la lectura es meter a nuestro cerebro al gimnasio, y un cerebro bien ejercitado va a ser menos susceptible a enfermedades de carácter mental. Las matemáticas son uno de los mejores ejercicios para la mente que hay. Mucha gente dice, es que yo no entiendo para qué. Los muchachos en la escuela dicen, yo no sé para qué quiero estudiar álgebra. Yo no sé para qué quiero todas estas fórmulas y todo esto que me están poniendo en la escuela, si eso no lo voy a usar en la vida, eso nadie lo usa. Está bien. Si no vas a ser ingeniero físico nuclear, está bien, a lo mejor no lo vas a usar. Pero cuando estás resolviendo ecuaciones, cuando estás resolviendo problemas, álgebra, trigonometría, matemáticas simples, tu cerebro está en acción, tu cerebro está en el gimnasio, tu cerebro se está poniendo fuerte, tu cerebro está ejercitándose, las neuronas y todo lo que sucede alrededor de nuestro cerebro se está ejercitando. Para eso es. Y un cerebro bien ejercitado, hermanos, es menos susceptible de caer en enfermedades mentales. La lectura no es algo pasado de moda, no es algo que ya no se usa, no es algo que ya lo sustituyó la nueva tecnología. La lectura es y seguirá siendo por todo el tiempo uno de los mejores ejercicios para nuestro cerebro. Así es que, papás, en estos tiempos de aislamiento, que sus chicos aprendan a abrir un libro y que empiecen a leer, de lo que quieras, pero que lean, que ejerciten su mente, que aprendan y que empiecen a buscar más y más de lectura. Así es que, hermanos, a veces simplemente te sientes así todo mal, agarra el teléfono y márcale a un hermano, algún familiar, alguien, y ponte a platicar un rato. Y muchas veces con eso, esa sensación de tristeza, de depresión, se va. Finalmente, hermanos, déjenme decirles nada más. Vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, disfuncional totalmente, lleno de dolor. Romanos 8, 22 y 23 dicen, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo humano es una máquina muy, muy complicada, creada por un Dios omnipotente,
Pero aunque nuestros cuerpos han sido quebrantados por la caída, hermanos, por el pecado, y son afligidos por toda clase de enfermedades físicas y mentales, podemos confiar que cuando el Señor regrese por su iglesia, Él va a volver a hacer todas las cosas nuevas. Y ahí debe de estar nuestra esperanza. Hermanos, este proceso de depresión que mucha gente puede estar experimentando, no se quita con que alguien te diga, échale ganas. No es échale ganas. No es nada más un échale ganas. Es un proceso que en algunos casos para algunas personas les va a tomar más tiempo. Debemos de tener la capacidad de asimilar lo que estemos pasando y ayudar a que nuestra mente y nuestras actividades vuelvan nuevamente a sus funciones normales. Para muchas personas es muy fácil adaptarse a nuevos cambios, pero algunos otros van a batallar más. Esto no es asunto de pecado, no es asunto de falta de fe ni de confianza. Son nuestros rasgos de personalidad que tenemos. Y debemos de aprender a respetar y a comprender y sobre todo, hermanos, sobre todo ayudar a los que les está costando más trabajo poder adaptarse a los cambios que hay. Cuando Jesús dice, lo vimos hace ratito, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está diciendo tres cosas. Uno, que tenemos que conocer su palabra y todo lo que nos ha advertido en ella. Número dos, tenemos que reconocer que en el mundo nos vamos a enfrentar a todo tipo de situaciones difíciles, unas muy dolorosas, unas que nos van a cimbrar y nos van a hacer temblar y van a movernos los fundamentos. Nos las vamos a enfrentar. Pero la tercera cosa que dice aquí es que tenemos que aprender a confiar. Y la confianza en Dios, mis amados hermanos, no crece de la noche a la mañana, ni viene por arte de magia, ni porque el siervo ungido vino y te puso las manos y ya creció tu confianza en el Señor. No, la confianza en el Señor es algo que se va desarrollando poco a poco, día tras día, a medida que tú te vas adentrando en tu comunión con el Señor, que desarrollas esa comunión íntima con el Señor. Esa confianza irá aumentando de día en día. Si crees que estás pasando por un evento de depresión, hermano, hermana, ponte en contacto inmediatamente con un consejero de la iglesia, con un cristiano maduro con quien tú tengas confianza de hablar. Ponte en contacto, no te quedes callado. No pienses que lo vas a resolver. No digas, yo salgo de esto. No, habla con alguien, por favor. Ponte en contacto inmediatamente y empieza a expresar lo que sientes. Trata de reconocer y de romper el círculo en el que crees que puedes estar cayendo. Si crees que estás cayendo en apatía, desgano, falta de motivación, solamente te la quieres llevar durmiendo o comiendo en exceso también, cambia tus rutinas. Cambia tus rutinas. Sal a que te dé el aire tantito. Si no puedes ir a los lugares públicos todavía, por lo menos salte al patio trasero de tu casa, estírate, respiras, ejercicio de respiración, distrae tu mente, alaba al Señor allá afuera, canta un canto, alaba al Señor con todo tu corazón y con voz alta, desde que todo tu ser proclame el nombre del Señor. Cambia tus rutinas. Cambia tus rutinas. No te vayas a la recámara, no te vayas al sillón, no te vayas ahí a donde cada vez te vas hundiendo más y más y más. Muévete, cambia tu rutina, agarra un libro, lee, habla con alguien, haz una videollamada, ponte a jugar ajedrez, damas chinas, algo con alguien ahí en tu casa. Rompe tu rutina, no te dejes vencer. No te dejes vencer. Y por último, busca al Señor con todo tu corazón, aunque no sientas nada, hermano. Aunque no tengas ganas. Recuerda que la vida cristiana no se trata de emociones, no se trata de lo que sientas, se trata de convicciones, se trata de lo que crees. Se trata de lo que crees. Así es que si tú crees que el Señor es tu pastor y nada te faltará, refúgiate en Él. Búscalo, aunque no sientas nada.
Aunque sientas que ligaduras de muerte te rodearon, como dice el Salmo 18. Aunque sientas que tu alma se derrama. Aunque te sientas como Elías en la cueva de Oreb. El celo por la obra de Dios me consume y aquí estoy todo derrotado. Aunque te sientas así, busca al Señor con todo tu corazón. Clama a Él. Y si ves un hermano, si sabes de alguien que está pasando por una situación de estas, extiéndele tu mano. Extiéndele tu mano y con toda paciencia y con todo amor, tráelo a los pies de Cristo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, esta es una situación que estamos viviendo real en este tiempo y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú, Señor, nos guíes a toda verdad y que nos des de tu Espíritu Santo y que nos ayude, Señor, a enfrentar esta situación, a reconocer este enemigo tan fuerte que se está levantando, Señor, aún en medio de los cristianos, la depresión. Y que tengamos, Señor, las armas necesarias para poder combatirla y para poder derrotarla y vencerla en el nombre de Jesús. Padre, oramos por todos nuestros amados hermanos que están pasando por esta situación. Muchos han perdido a sus seres amados en medio de esta guerra, Señor. Muchos han perdido seres cercanos. Muchos se sienten espantados por la situación tan terrible que se vive a su alrededor. Padre, permite que en medio de esta situación difícil, en medio de esta aflicción que se ve en medio del mundo, Padre, podamos aprender a confiar que en Jesucristo podremos tener victoria y vamos a salir victoriosos. Vamos a salir victoriosos. Que nuestra vida aquí, Señor, es solamente de paso. Nuestra victoria está puesta en la eternidad que Cristo ganó para nosotros a través de su muerte y a través de su resurrección. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Ponemos en tus manos a cada hermano, cada hermana que puede estar pasando por esta situación. Levántale, Señor, y que la iglesia esté lista para extender su mano, para orar y decirle: ven hermano, ven hermana, no te quedes aquí, no te quedes aquí, como le dijo el profeta a David cuando estaba ahí en el bosque, en la cueva. No te quedes aquí, sal, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.